Buenas tardes. Estamos en Lima hoy jueves 9 de febrero de 2023 y estrenamos, este es el primer programa de la edición de Disrupción, un programa que se va a transmitir siempre los jueves a las 5 de la tarde por Canal B desde Lima, Perú. Hemos escogido este nombre especialmente porque asistimos a la transición de una era de cambios a un cambio de era, la era disruptiva, que a mi juicio está conformada por una tríada: la inteligencia artificial, las ciencias, las nuevas formas de comunicación y la bioingeniería, y que ha transformado en los últimos 30, 40 años al mundo. Han habido cambios tan importantes que los hemos podido constatar principalmente por la interconexión global a través de la pandemia que hemos vivido en todos los 5 continentes. ¿Y por qué la palabra disrupción? Es un término más usado originalmente en francés y en inglés y que trata de explicar que se produce cuando hay cambios bruscos y determinantes de algunos sistemas que sostienen, paradigmas que sostienen la época en que vivimos. Y evidentemente estos cambios han transformado en todas partes a todas las personas y no ha hecho distinción entre edades, entre países, entre estratos sociales. Por cierto, lo que hemos vivido con la pandemia, que a veces se ha confundido como que la pandemia ha descubierto, en el caso de América Latina y en el Perú, unas brechas. Lo que hemos podido evidenciar es que las brechas preexistentes han sido de una mayor cobertura. Hemos conocido más de la naturaleza de las personas en aislamiento, hemos conocido más de los nuevos fenómenos que se producen a través del teletrabajo, a través del crowdsourcing, a través de la nube, porque evidentemente nos hemos constituido todos globalmente en nubenautas. Somos a su vez personas que producen datos y que se almacenan en la nube, pero a su vez también la disrupción ha significado unos cambios en las formas de gestionar las empresas, los países, la vida personal, y las brechas digitales son enormes y nos plantean una serie de retos. Yo no quisiera explayarme porque el programa está concebido para tener invitados, algunas veces nacionales y otras veces extranjeros, para abordar temas globales, regionales y peruanos, pero buscando siempre aterrizar en soluciones, va a decir, dentro de la expertise de los invitados, encontrar soluciones o esbozar, siquiera algunas, a los problemas nacionales. Hoy nos acompaña un distinguidísimo peruano que es doctor en física, nada menos, que es graduado en finanzas y en negocios en la escuela de Harvard, tiene una dilatadísima formación, experiencia laboral, digamos también escritos, y que dentro de su especialidad de física cuántica, que parecería pues una suerte de ciencia extraña para el común de los mortales, esa es mi tarea, tratar de, con Jorge Muro, de hacerlo aterrizar, que comience explicándonos un poco qué significa la física cuántica, pero ir aterrizándolo en términos de papas y camotes, de lenguaje sencillo, para que contribuya a la mayor comprensión de ustedes, lectores, mejor dicho, de ustedes, audiencia, y en mi caso también, que aprendamos y que podamos abordar problemas de la realidad nacional y al final tratar de concluir cómo desde la ciencia más avanzada, en este caso desde la física cuántica, podemos ofrecer soluciones para las grandes mayorías del Perú. Bienvenido, Jorge, a esta primera edición que esperamos sea una de muchas que se transmitan en todo el país y que a través de los 3 horarios que se van a ofrecer
la primera como esta es en vivo, pueda traspasar las fronteras y podamos, en tu caso y en los siguientes, aprovecharnos de tu conocimiento. Muy buenas tardes, Jorge, y estamos, repito, con Jorge Muro, doctor en física peruano que reside en Lima. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a ti y a tu público, y quedo a disposición para lo que puedas requerir sobre los conocimientos que uno ha ido acumulando a lo largo de la vida, digamos, y con mucho esfuerzo. Sí. Somos de la generación que lo hemos vivido todo prácticamente, ¿no? En el Perú hemos sobrevivido a casi todos los problemas que en otras partes han sido infrecuentes. Hemos sobrevivido al terrorismo, a la hiperinflación, en fin, a los apagones o a la carencia de luz, a la carencia de agua, a los shocks económicos, a los golpes de estados. Y ahora, bueno, el Perú atraviesa un momento particularmente difícil. El 7 de diciembre, como tú conoces, y el mundo también, se produjo una transición democrática dentro del cauce de lo que estaba previsto por la Constitución. El presidente anterior fue depuesto por intentar un golpe de Estado y entonces incurrió en una de las causales de autovacancia, que es impedir el funcionamiento del Congreso regular. ¿Qué te sugiere el estado actual de la situación social del país, en donde, por un lado, tenemos digamos, unos estratos que aún gozamos de cierta paz y de ciertos beneficios de lo que ha sido una política económica de 20 y tantos años estable? El Banco Central sigue acumulando grandes reservas y grandes mayorías que aspiran a un desarrollo porque se confundió crecimiento con desarrollo. Desde el punto de vista científico, tu primera reflexión para poner en contexto esta entrevista. Sí, aunque debo aclarar que eso ya pertenecería a las ciencias sociales y yo pertenezco a las ciencias duras, ¿sí? O las ciencias exactas, como es mejor llamado. Pero afortunadamente, sobre una tríada o una trinidad de desarrollos que pueden conducirnos al siglo XXI, tenemos tres de ellas. Lo que tú has mencionado de la nanotecnología, es decir, en este momento ya utilizando la mecánica cuántica, se estudia la estructura molecular de los virus, y en este momento ya hay una vacuna, todavía no en el mercado, contra la leucemia. Entonces, esto avanza por supuesto, esto hay que calcularlo con los pozos cuánticos y todo eso, pero esto en general, como tú decías, papas y camotes, permite que hoy estemos hablando de que pronto 20 tipos de cánceres van a tener vacuna. ¿Sí? 20 tipos de cánceres. Estoy hablando bien. Sí, 20 tipos de cáncer, por lo menos. Por lo menos. Sí, porque ya conoces la estructura molecular de cada virus, ya eso es aprendido. Inclusive, hoy vi un artículo de la revista Nature en el cual a los microscopios ya gobernados por inteligencia artificial y el gran problema de estos microscopios es que, por ejemplo, el corazón de un ratón late a 400 veces por minuto, y eso constituye un problema para detectar algo. Con inteligencia artificial gobernada hacia los microscopios, eso ya se puede estudiar. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos la revolución de lo que es la inteligencia artificial misma para la aplicación en todo. Después tenemos la computación cuántica, es decir, lo que antes demoraba 8.000 años, 9.000 años, hoy demora microsegundos, es decir, 6 ceros, 5 ceros y una cifra. Así de rápido estamos. Y lo otro sería la fusión nuclear, es decir, la investigación, no de fisión, sino de fusión, en la cual se
fusionan los átomos de deuterio y tritio para producir energía. Esto está siendo investigado en todo el mundo, pero principalmente en Caradage, una ciudad francesa, en la cual están los países potencias, están enviando sus mejores científicos, porque el combustible, el deuterio y el tritio no son otra cosa que hidrógeno, y el hidrógeno está en el agua, H2O, entonces el combustible va a ser agua. Ahí yo diría que no podemos competir, pero sí podríamos entrar en lo que sería la computación cuántica, porque hay acceso a los computadores cuánticos gratuitos, eh, eh, y a la inteligencia artificial, que solo requiere que nosotros nos metamos en eso, ¿sí? En cuanto a las vacunas, difícil, porque ya este tipo de nanotecnología requiere conocimientos bastante especializados de gente que ya tiene, que conozco, que tiene 35 o 40 años investigando este tema. Entonces ya ahí perdimos el tren, ¿sí? Permíteme una reflexión y corrígeme, por cierto, porque yo escribí hace unos años y está en la nube un artículo, se llama laeradisruptiva.com, perdón, la era disruptiva, y se encuentra en Google. Y yo mencionaba que en los últimos 40, 50 años, tras leer documentos, se habían producido más cambios que en los últimos 1000 años. Pero me estoy aparentemente quedando muy corto porque estás hablando de microsegundos y específicamente en tu primera afirmación, algo que es sumamente importante para la salud pública peruana, es que se podría llegar a tener soluciones para 20 tipos de cáncer. Recordando, me parece haber leído en alguna revista, que el cáncer conjuntamente con el infarto o las formas del infarto vendrían a ser las dos causas principales de la mortandad global y en especial del Perú. ¿Esto es cierto? ¿Y cómo entonces podría beneficiarse la salud pública peruana, que es lo que más se interesa, para ofrecer los servicios que hoy no ofrece a las grandes mayorías? De la misma manera que como se exterminó la viruela y la polio, no sé si tú te acuerdas que antes uno tenía que tener en el pasaporte un sello contra la viruela, si no, no podía salir a otro país. Entonces se logró aislar y erradicar la viruela del planeta. Hoy día la polio también, y antes eran cosas muy comunes y se pensaba que eran inevitables. Pero ya te puedo contar que la vacuna contra la leucemia está en su fase 2, es decir, ya se ha encontrado justamente un promocional mío del doctorado en física y el problema, no el problema, la cuestión es que ahora un laboratorio lo tome, como ya se ha hecho, y estamos hablando ahí ya de 100.000 o 10.000 millones de dólares o euros, ¿no? O sea, se requiere muy fuerte inversión para la fase 3, es decir, la fase humana, ¿ya? Entonces, calculo yo que esto es lo que va a demorar 2 a 5 años, estoy dando un plazo, para que estas nuevas vacunas, porque ya una vez que descubriste un tipo de vacuna, solo la modificas molecularmente, lo cual ya es posible, y ya tienes otras vacunas. Lo que va a tardar no es esa tecnología, sino el experimentarla, llevarla a la fase 3 con humanos, que tiene unos costos multimillonarios. Estamos hablando de miles de millones de euros o dólares. Y eso es lo que va a tardar. Pero calculo que en 5 años vamos a tener 20 vacunas más a las que ya tenemos. Con eso, podríamos comprarlo como se compraron las vacunas contra la COVID, y que ha sido realmente en tiempo récord. Si te acuerdas, la peste negra devastó, llevándose al 30% de la población mundial, y nadie sabía que la causaba. Vino por Asia, llegó a Europa, y entonces devastó el planeta, ¿no? Hoy día la COVID, sí, no quisiera sonar insensible, pero comparativamente es
ha sido casi nada, casi nada. No me estoy refiriendo a los 300.000 muertos que ha habido en el Perú. Me estoy refiriendo a los 1.000.000 de estadounidenses, europeos, etcétera, en los cuales lo que era la peste negra hoy día ha podido ser parado ya con estas vacunas. Fíjate que han tardado un año en encontrar la vacuna. El mensajero ARN. Fíjate, Jorge, lo importante que tú señalas así, que lo pones en un contexto histórico. Yo cuando tengo la fortuna de tener una audiencia y explicar algo de lo que yo pueda ofrecerle, utilizo un metro, ¿no? Que está acá y que lo compré en el único museo sobre la reforma que hay en el mundo, que está frente a la Catedral de Ginebra y que son 2000 años, ¿no? Y que se resume. Entonces, cuando uno analiza esto y dice, bueno, en la etapa de la modernidad, o ve un pensamiento que duró 40 años, 50 años en gestarse, y así la Revolución Francesa y otros, uno se da cuenta que en términos de perspectiva, 2, 5 años, a los efectos de los 8.000 millones de habitantes que hoy se registran en el mundo, 2, 5 años es prácticamente nada en la historia de la humanidad. Me parece realmente asombroso, fantástico esto de lo que nos transmites, porque gran parte de la población global, y en especial a mí lo que me preocupa es lo que pasa en el Perú, especialmente cuando tiene cáncer o una parte es leucemia. Mi padre falleció concretamente de leucemia originados por problemas que fueron detectados en leucemia. Dime Jorge, teniendo este conocimiento tan vasto y sabiendo cómo avanza, porque la ciencia, si hay algo que yo sostengo, es que la ciencia no se pone límites a sí mismo, y cuando descubre algo, los fondos aparecen siempre, ¿no? Es decir, los dineros aparecen para correr exponencialmente, porque no hay barreras a la ciencia, no hay ciberfilósofos respecto a la inteligencia artificial, y entonces traspasa las fronteras que antiguamente, hace 40, 50 años, no digo hace 200 años, pensábamos que eran infranqueables. Tú has sostenido en algunos de los documentos que yo he podido acceder que podíamos, a ver, primero te planteo el problema. En el Perú aproximadamente 6, 7 millones de personas padecemos o padecen de altas temperaturas en el invierno, de bajas temperaturas en el invierno, lo que comúnmente se llama el friaje, o en zonas heladas, sobre todo en las alturas, ¿no? Y especialmente, digamos, en lo que podría ser el corredor minero, o Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno. Y yo recuerdo que cuando sostuvo la ministra Alba, del señor Sagasti, un programa de presupuesto diciendo vamos a combatir el friaje, que es algo tan recurrente como, digamos, que caiga nieve en Suiza o en los Alpes suizos, en 8 o 10 años. Y entonces mi rebeldía respecto al tema es, si sabemos que esto es recurrente desde la historia más antigua del Perú, ¿por qué no se ataca de manera frontal con un problema en un año, vale decir? ¿Y por qué esperamos muertos en el segundo año, muertos en el tercer año? Y creo que algunos de los descubrimientos de la física cuántica nos permitirían, y ahí está la pregunta, abordar, digamos, fuentes alternativas de energía que caliente estos hogares, y no solamente tradicionalmente como se hace con paneles, casas calientes, en fin, enfocarnos, porque de esos 7 millones, la población más crítica son 630.000 aproximadamente, y esta data está en C-Data del Comercio, que tiene plena vigencia, y es un problema realmente lacerante, ¿no? O sea, cuando uno ve que los niños están en esa condición, los adultos, además, si se ubica que están a 400.000 metros de altura, solos, a 8 horas caminando del centro poblado más cercano,
pues entiende que esa brecha es insalvable desde el punto de vista de sus propios recursos. Entonces, estas nuevas ciencias, estos nuevos descubrimientos, de lo que tú estás empapado, ¿cómo podría contribuir a solucionar esa ausencia energética, para tener una seguridad energética, por así decirlo? Bien, gracias por la pregunta, Javier, porque me permite abordar dos campos grandes, ¿sí? Por un lado, tenemos 20 centrales, un potencial para hacer 20 centrales hidroeléctricas, lo que está considerado de energía verde. 20 centrales, dices, estoy escuchando 20, para tomar nota. 20 centrales hidroeléctricas en el río Marañón. Los estudios ya están hechos. Yo me atrevería a decir que los ingenieros peruanos son de clase mundial en este tipo de estudios, porque ya vienen desde Antunes de Mayolo, este tipo de estudios, ¿sí? Tan es así que la central del Mantaro se llama Antunes de Mayolo. Entonces tenemos sobre el río Marañón 9 centrales hidroeléctricas con un potencial de 19 de ellas con un potencial de 7.9 gigawatts. Y ¿Puedes explicarlo qué es un gigawatt para que lo entendamos la todos dos, por gigawatt es favor? la potencia que puedes dar, ¿no? Para darte una idea, el Perú consume 4 gigawatts en total a la fecha. Al año. Al año. No, por hora. Por hora. Ok, por hora. Se mide por hora. Entonces, es el estándar, digamos, ¿no? Entonces, tenemos 19 que podrían producir, voy a redondear, 8 gigawatts, pero estoy dejando una, que se llama la del Pongo de Manseriche, que te puede producir 7.5 gigawatts de potencia. Si tomas en cuenta como referencia que nosotros consumimos 4.5 gigawatts, entonces eso te da una idea del potencial que podríamos tener. Eso, para ponerlo en perspectiva, Noruega es el país occidental que exporta gas y petróleo a muchos países y todo eso lo exporta, no consume ni una sola molécula de gas y petróleo. ¿Por qué? No consume nada. Nada. Todo ese dinero va a un fondo para los futuros noruegos. No lo consumen tampoco, salvo para becas en universidades y todo eso. No lo consumen, no lo gastan. No podrían poner esa cantidad trillonaria de dinero porque se estropearía la economía noruega. Pero tienen 1.660, repito, 1.660 centrales hidroeléctricas, donde producen 28 gigawatts, que es lo que consume Noruega, que tiene 5 o 6 millones de habitantes. Pero por otro lado, eso tenemos... ¿Podrías repetir, por favor, esa comparación de cifras y magnitudes? Porque yo me acuerdo que hace unos 60, 70 años, o 80 tal vez, Dinamarca, Noruega, especialmente, bueno, Suecia, los países escandinavos eran países donde lo único que había era frío y personas, ¿no? No había, y noche, ¿no? Noche 12, 14, 16, 18 y Suecia horas. era un país muy pobre. Y eran países muy pobres, ¿correcto? Y lo único que tenían eran personas, y se habló, bueno, obviamente de la reforma educativa finlandesa como hoy Finlandia exporta inteligencia, y entonces decimos, bueno, si con esos tamaños y con esa escasez de recursos, siendo el Perú lo que es, una inmensidad con 97% aproximadamente de los microclimas en el mundo, teniendo de todo, esta comparación, bueno, pudiera resultar odiosa, pero a su vez ejemplarizadora de lo que podríamos aprovechar. ¿Lo puedes explicar así como para que lo entienda yo? Ya, ok. Tenemos dos grandes ítems. Hazme recordar, voy a enumerar ítem 1 y ítem 2. Ítem 1, grandes, abastecer a las ciudades y grandes centros poblados. Estoy hablando de ciudades, capitales de provincia usualmente, ¿no? O de departamento, de región, como quiera llamarse. Entonces, la matriz actualmente, la matriz que nos permitió progresar como país
fue la hidroenergía. Pero con la masificación del gas, malamente, hemos pasado de ser 82% hidroenergéticos en 2001 a ser 54 y pico por ciento dependientes del gas. Y el gas se va a acabar en 15 o 20 años, según a quien le preguntes. Bueno. ¿En el Perú o en el mundo? En el Perú. Ok. No hay prospección. Entonces se va a acabar y eso hay que ir pensando en que, vuelvo a repetir las cifras, tenemos 19 centrales hidroeléctricas potenciales sobre el río Marañón que te producirían 7.9 gigawatts. El Perú consume 4.5 gigawatts, ¿sí? Más la del Pongo de Manseriche, que esa sola ya te produce 7.5 gigawatts. Por día. Entonces, por hora. Eso por es hora. potencia. Al multiplicarlo por tiempo pasaría a ser energía, ¿ya? La potencia te mide la velocidad de transferencia. Pero en fin, ¿cuál es mi punto? Que ese es el ítem 1, ¿sí? Yendo a tu preocupación, que es la de todos los peruanos, me imagino, que es este friaje, es decir, estas, ¿cómo se llamaría? Estas temperaturas tan crudas, digamos. Las heladas, ¿no? Las heladas, que no podemos controlar el clima, no podemos controlar el clima, pero sí podemos amenguar los efectos que tiene el clima. ¿Por qué no se mueren los suizos? Porque tienen calefacción. Porque si no, el ser humano, la especie humana, somos la misma en todo el planeta. Entonces, los suizos no se mueren y los suecos tampoco se mueren porque tienen calefacción. Entonces, porque en Suecia hace frío también. Entonces, tú como estudioso debes saber que todo asentamiento humano, desde la civilización sumeria, se asienta a orillas de cauces de ríos o acequias o riachuelos, como quiera llamarse. Entonces, mientras más pequeños los poblados, porque la geografía del Perú es accidentada y la demografía está en sitios, como tú bien has señalado, en sitios muy alejados, pero no pueden estar fuera del agua, no podrían sobrevivir sin agua. Entonces tienes una acequia, un riachuelo, etc. Ahí, olvidémonos de las centrales hidroeléctricas, podríamos poner centrales hidro, ¿sí? Que pesen 18 kilos, podrían ser construidas aquí en el Perú por el Servicio Industrial de la Marina, quizá, de tal manera que sean transportables, las pongas en el riachuelo o acequia y haga rotar el rotor, eso produce el campo electromagnético que te produce la energía para decirte 100 habitantes. ¿Por qué no te digo células fotovoltaicas o aerogeneradores, es decir, energía eólica? Porque las células fotovoltaicas tienen una vida útil de 20 años y tienen que hacerle mantenimiento semanal, ¿sí? Y son muy delicadas, además. Pero también hay otro factor, que a los pajaritos les encanta estar en las células fotovoltaicas. Y los pajaritos sabemos que hacen popó, con lo cual ahí tenemos un problema. Las otras, la energía como eólica. los políticos, a veces, digamos. Bueno, dejemos eso. Sí. El otro sería la energía aerogeneradores, pero aerogeneradores, estamos hablando de 70 metros de altura y quizá estamos hablando de 700 a 1500 toneladas de peso. Entonces, llevar eso y mantenerlo en poblados tan alejados no es viable, a mi juicio, ¿no? Entonces, sí es posible llevar microturbinas o mini turbinas que se alimenten de acequias o riachuelos y que te produzcan energía a fin de proporcionarte, primero, calefacción. Entonces ya estaríamos protegiendo a nuestra población muy vulnerable, le estaríamos dando una herramienta para que se proteja del frío. Obviamente no podemos cambiar nuestro clima, afortunadamente, porque el clima peruano es bendito, digamos, ¿no? En algunos lugares, y eso nos permite esa agroexportación tan tremenda que tenemos. Pero en estos lugares o locaciones que tú has mencionado, sí se podrían poner
microturbinas fabricadas aquí por empresas o licitadas por el Estado y ponerlas en estos centros poblados, digamos de 100, 200 habitantes que ya tendrían energía. Y Ese, olvídate de la zona, sí. sí, ese es el problema, ese es el promedio, Jorge. Yo, bueno, obviamente preparando esta primera edición, y me olvidé en la introducción de decir mi nombre, soy Javier González Olaechea, Ahí está. pero bueno, eso es lo menos importante. Encontré, y aquí lo tengo anotado, que más o menos estas zonas muy altas, en donde, bueno, embiste el frío, y es un tema muy recurrente que mis hijos siempre me han escuchado con rebeldía, ¿no? Estamos hablando de, además de 350 distritos aproximadamente en el país, en Arequipa, Ayacucho, Puno, Cusco, en adición a 44 o más centros poblados. Entonces, si uno le pone cifras a esto y esta solución individualmente conceptualizada, y me parece brillante como aporte, Jorge, permíteme decírtelo así abiertamente en cámaras, Gracias. esto podría ser con los recursos que no gastamos o malgastamos o robamos, cualquiera de estas tres alternativas, dentro de los distintos niveles del Estado nacional, regional, provincial y local, podría ser fácilmente abordable, ¿no? Siempre y cuando exista un equipo de técnicos, de científicos, digamos, discúlpame la expresión en plural, de muros, de Jorge Muros, que puedan ser convocados, y para esto no hay color político, No para debería haberlo. implementar un programa que vaya cerrando brechas, porque evidentemente el Perú necesita soluciones concretas. Si tenemos en cuenta estas cifras que recojo de una data del Banco del Comercio de hace 7 u 8 meses, ¿de cuánto podríamos estar hablando por unidad? O sea, ¿cuánto costaría la unidad que tú propones? Y de ahí, bueno, sacamos el cálculo y que sean ya los especialistas los que escuchen el Ya. programa más adelante, los que puedan decir esto es viable en 1 año, 2 años con el presupuesto, aunque para eso también tenemos la facultad de endeudamiento con las enormes espaldas financieras que tiene el Banco Central, a pesar de la gestión de los peruanos. Ciertamente. Pero, mira, como hablando en el ítem 1, grandes centrales, ¿sí? Tienes financiamiento blando porque son energía verde, ¿sí? No estás contaminando, no usas petróleo, no usas gas, no usas carbón. El gas tiene, de camiseta tiene un 88% de metano, y el metano es 20 veces más dañino para la atmósfera que el CO2. Entonces, eh, yendo a tu pregunta, eso ya podría conseguirse con capitales blandos, ¿sí? Un préstamos blandos que te los podría dar cualquier país escandinavo, inclusive, ¿sí? O lo que tú conoces muy bien, el Banco Interamericano. Habría que conversar con gente que conozca de ese tipo de financiamientos. Ese no es mi tema. Pero si lo que tú acabas de decir, los 350 poblados de entre 100 y 200 personas, no sería factible ni económico tenderles la electricidad, digamos, de estas grandes hidroeléctricas, pero sí sería factible ponerles unas pequeñas turbinas. Me Claro. arriesgo a decir, con riesgo de equivocarme, por supuesto, que una turbina de esas podría costar, ponte, $2.000. $2.000. Ponle, estoy poniendo una cifra así porque es solamente un fierro que está dando vuelta, ¿sí? Una hélice, un helicoidal que está dando vueltas impulsado por el agua, y eso produce el campo magnético que produce la electricidad, ¿ya? Eso es todo lo que necesitas. Obviamente para imanes, para eso. Eso te puede costar, calculo, pueden corregirme, para arriba o para abajo, $2.000. Si estás hablando de 350, mira lo que te voy a decir, serían $2.000 por 350, estaríamos hablando de
de ¿cuánto? $700.000. $750.000. Fíjate que yo estaba, mientras tú hacías ese cálculo, que puede ser más, menos, pero Sí, en el sí, fondo pues son monedas para el Estado Nacional. exacto. Incluso podríamos nosotros, es decir, que se produzca la siguiente reflexión, quien escuche el programa, así como que hay en Save the Children, en Naciones Unidas, en UNICEF, adopta un niño, bueno, adopta una pequeña población y que Sí, sea la iniciativa privada, ya que muchas veces el Estado no hace lo que debe y hace lo que no debe. Bueno, es decir, estaría posiblemente en manos también de los privados, de nosotros, poder decir, bueno, mira, yo le he puesto energía y ojalá que escuchen quienes tienen el bolsillo abultado, poner energía a tal poblado, porque la energía, digamos, es la solución de otras, digamos, de otros problemas vinculados a la salubridad, vinculados a, bueno, digamos, a todo lo que la vida produce cuando tienes luz y cuando no tienes luz. ¿Qué es la diferencia entre el día y la noche, ¿no? Así como en términos bíblicos, bueno, se hizo la luz en un día, quizás alguien pueda decir, bueno, yo le di la luz en tantos días a tal poblado. Tú habías también en algunos escritos mencionado que había otras posibilidades para cerrar brechas desde la física cuántica, desde la inteligencia artificial, desde la computación cuántica. sí, ¿Podrías, por favor, abordar eso también? sí, claro. En 1981, yo estaba terminando mi doctorado. Ya profesores que venían de Francia nos hablaban sobre un experimento. En este experimento voy a ser, digamos, didáctico, tratar de ser didáctico. Se comprobó que si yo modifico una partícula acá, el spin, no voy a entrar en temas propios de la mecánica cuántica, pero si yo modifico una cualidad de una partícula entrelazada con la otra a nivel de metros, y yo le cambio mediante un campo magnético su cualidad, la dirección a esta, voy a decir una palabra, instantáneamente, repito, instantáneamente se cambia la cualidad de la otra partícula que está entrelazada. En 2009, si no me equivoco, esto fue hecho por Alain Aspect en Francia y Anton Zeilinger en Austria en 2009, sí, hizo el experimento a través del río Rin en Austria. Y en 2014, si la memoria no me es infiel, lo hizo en Islas Canarias a 144 kilómetros. Es decir, la comunicación es instantánea. Es decir, en estos momentos, mientras hablamos, hay un satélite chino que conecta dos ciudades instantáneamente, no son ciudades en chino, pero la distancia entre ellas es 1.400 kilómetros y la comunicación es instantánea. La gente, las compañías, que no son tontas y están a la casa de esto, se dieron cuenta que esto era una cosa para explotar. Entonces empezaron a desarrollar, muchos años ya, hace una década, quizá más, computadoras cuánticas. Entonces esas Computadoras cuánticas. cuánticas, ya no digitales, Ok. ya no de silicio, ¿Cómo ya las defines tú, por favor? en las cuales la interacción entre los elementos que hay en ellas es instantánea. Ya no tiene la velocidad, el límite de la velocidad de la luz. Y te doy otro dato. Si tú No tiene invertiste, límite, o sea que es más rápido que la luz. claro, llega a, digamos, vamos a decir Júpiter, por decir un país, instantáneamente. Si tú disparas un rayo láser a Júpiter, no va a llegar mientras tiene la velocidad de la luz, este láser, la partícula ya cambió, Qué instantáneo. increíble, qué increíble, qué increíble. Eso es lo que te permite hoy, ya la empresa canadiense D-Wave, Esto con ya es una realidad. sí, sí, es más, a mis alumnos yo les doy el enlace para entrar a una computadora cuántica que es gratuito. Entonces tú puedes programar en estos momentos gratuitamente. Entonces, tengo el enlace a la IBM
Quantum Osprey se llama la computadora. Pero me imagino que Xanadu, D-Wave, otras compañías deben tener sus propios enlaces, que ya es muy dificultoso investigar y tener a la mente todo esto. Pero el punto es que lo que antes te demoraba 9.000 años en calcular, ahora te demora 5 ceros y 1 segundo, y 36 segundos. ¿Puedes repetir la cifra, por favor, Jorge, para entenderla? Lo que Porque me antes has te hecho demoraba, sentir un hombre de la protohistoria. sí, lo que antes te demoraba 9.000 años, Ok. hoy ponle el punto decimal o la coma, ponle el punto decimal, pon 5 ceros y pon 36 segundos. 76 microsegundos, micro, no milli, micro y 6 ceros, y te hace lo que te hace los cálculos, lo que antes demoraba 9.000 años en una supercomputadora digital. No estoy hablando de estas computadoras en las cuales O nosotros sea, conocemos. hace 40 años, digamos. Las La supercomputadoras supercomputadora. digitales de ahora tienen 4.000 a 6.000 CPUs y GPUs. De Ok. ese tipo de computadoras te estoy hablando. No estoy hablando de estas computadoras con las cuales la tuya o la mía. No, no, no. Estoy hablando de esa supercomputadora digital. Demoraría 9.000 años en hacer este cálculo que ha sido hecho en una computadora cuántica en 36 microsegundos. Impresionante. ¿Y eso a qué nos llevaría? Bueno, nos lleva primero a nuevas drogas que pueden ser. La dificultad que existe en este momento es que la supercomputadora más potente que haya solamente te puede procesar 8 átomos. ¿Por qué? Porque las propiedades químicas están dadas por los electrones, no por el elemento en sí, ¿no? Entonces, y si yo quiero variar eso, tengo que hacer la combinación de sus electrones, y los electrones pueden ser 36, cada uno tiene 4 números. Entonces, una supercomputadora digital de hoy te puede llegar máximo a 8 átomos. Si tú hablas de computadoras cuánticas, puedes poner todos los átomos que quieras. Con lo cual, nuevas drogas, nuevos materiales, predicción del clima, etcétera, optimización, etcétera, puedes hacerlo ya, en estos momentos. Ok. Y entonces, y tenemos acceso a eso, porque IBM, por ejemplo, ha habilitado un canal gratuito para quien quiera programar en su computadora. Claro, como recién están entrando, todo el mundo va a querer competir por tener más usuarios. La Bueno, pero la estrategia, competencia es sana y buena porque nos fuerza a todos a dar un paso adelante respecto al vecino, ¿no? claro, acuérdate de la estrategia de Microsoft. Dejaba que copiaran, así todo el mundo fue usando productos de Microsoft, llámese Word, PowerPoint, etcétera. Pero después en tu compañía sí tienes que comprarla, pues, ¿no? En tu casa no le importó a Microsoft porque así expandía el uso. Entonces eso está pasando con las computadoras cuánticas. Tú puedes entrar en estos momentos a una computadora cuántica y hacer, a ver, para hacer inteligencia artificial, tú tienes que tener primero una big data, es decir, una gran cantidad de datos. Por ejemplo, kaggle.com, kaggle.com, tú puedes entrar y ahí están los datasets, o sea, los conjuntos de datos, por ejemplo, de cáncer de mama. Tú necesitas una parte de ellos para entrenar voy a decir los algoritmos, es decir, las fórmulas que están dentro de los programas, ¿sí? Necesitas una cantidad de ellos, usualmente el 80%, y los entrenas. Pero claro, si antes te demoraba entrenar, supongamos, 10.000 imágenes para que reconozcas imágenes, o 100.000 o 1.000.000 de imágenes, te demoraba pues en una supercomputadora, por decirte, 5 días. En una computadora cuántica te va a demorar 1 milisegundo. Qué Entonces, increíble. y eso es lo que te va a alimentar a los datos de prueba, ya no los datos de aprendizaje o training data, así se llaman, training data y test data, ¿no? Data de entrenamiento y data de prueba. La data de prueba ya es la que tú metes. Entonces, imagínate lo que puedes hacer con N átomos. Puedes hacer nuevas drogas, drogas personalizadas inclusive, porque agarran con este microscopio que te dije que hoy pueden ver
ven tu tejido, su ADN es así. Eso sí lo he sostenido bueno, en la última versión de mi conferencia que se llama La Era Eruptiva, la número 34, hablo de 10 nuevos fenómenos, eh, digamos, de la era eruptiva, pero claro, cada vez que reviso un documento encuentro nuevos, entonces siento que lo que estoy escribiendo es la historia del Paleolítico, ¿no? No es así. Es que la ciencia avanza geométricamente, que Así es. ahora se le dice exponencialmente. Sí. Avanza geométricamente. Entonces, estar al día con todos los campos de la ciencia, por ejemplo, las estructuras moleculares de los virus, los nuevos materiales, nuevos estudios de nanotecnología, es imposible. Hay que ser súper especializado ya. Para darte una idea, este compañero y amigo que descubrió la vacuna contra la leucemia, tuvo que contratar a una física especialista solo en calcular pozos cuánticos. Date la idea de la especialidad que estamos hablando. Claro. Ya está tan muy especializada, entonces no te sientas mal, porque yo también cada vez que recibo diariamente los papers o ensayos, me siento que el mundo se me va, porque no puedes estar ahí. Bueno, sí, es algo que no lo podemos evitar. Fíjate que yo tenía la ilusión, bueno, ahora aumentada por la entrevista, de poder entender un poco. Y así como hacia ayer conversaba con gente, decía, léete esto, lee tal cosa, lee tal otra, pues siento que estoy en la época de Netherlands respecto a muchos conocimientos, pero físicamente no me da el tiempo. Ahora, evidentemente los países desarrollados concentran, y aquí viene una siguiente pregunta, Jorge, concentran todos sus conocimientos en centros de investigación. El Perú, desgraciadamente, como dije, y esto hace muchos años, esto independientemente de los gobiernos últimos, ¿no? Muchas veces no hace el Estado, no hace lo que debe y hace lo que no debe. ¿Qué es lo que deberíamos transformar en la mente de los decisores, en la mente de quienes influyen en las tomas de decisión para que entiendan que sin ciencia de la más avanzada no es posible dar saltos individualmente identificados, cualitativos y cuantitativos, para cerrar todas las brechas o la mayor cantidad de brechas sociales que tenemos en el Perú, que son muchas, que son, bueno, millones de personas en la informalidad, millones de personas sin acceso a la salud, por más que la Constitución nos dice, la del 93, que tenemos el derecho a, pero una cosa es el derecho a y otra cosa es el derecho, el acceso a efectivo, ¿no? ¿Qué debería salir? ¿Qué debería suceder para que pueda el Estado, ya no el gobierno de turno que puede durar 10 meses más, 12, o capaz termina el mandato según la Tiene 5 años. Constitución en 2026, lo cual no necesariamente es un mal escenario si nos acostumbramos a respetar lo que es la democracia? ¿Qué debería suceder? ¿Cómo convencer? Yo me acuerdo, discúlpame la extensión del comentario de la pregunta, que el señor Castillo creó un ministerio de la tecnología, me parece, ¿no? Corrígeme. No, creo que no lo llegó a crear. No lo llegó a crear. Creo. Así como Lan García en su momento, y no es un halago, pero sí creo que tuvo la visión de crear un Ministerio de Cultura. Nosotros deberíamos darle un upgrade a los institutos nacionales científicos y concentrarlos en una sola masa crítica, por supuesto bien pagada. Sí, claramente. Mira, si tú agarras el común denominador de los países escandinavos que hace 50 años, como decías tú, eran pobres, eran países pobres. Hace 70 años eran pastores. Pastores. Y se morían de frío. Así es. O emigraban, ¿no? Sino, pero ¿qué pasó? Que el común denominador de estos países
es que tienen un gran nivel de educación en matemáticas, es decir, en ciencias, ¿ya? Si tú agarras Skype, Spotify, ¿qué tienen en común? Son suecas, ¿ya? El torpedo más inteligente que existe es hecho por SAP, Suecia, que no lo engañas con decoys en inglés, tradúceme por favor, con cebos, digamos, ¿no? No lo engañas porque la inteligencia artificial te dice, esto no es así. Entonces, lo que explicaría este salto cuántico de los países escandinavos sería su nivel en matemáticas. Yo lo puedo inferir por la razón que la inteligencia artificial tiene neuronas. Entonces, esto te puede llamar engaño, ¿ya? ¿Qué es una neurona? Es una fórmula estadística o matemática que agarra señales y se las pasa a otra capa de neuronas y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tiene que tener lo básico? Bueno, una buena capacidad de matemáticas. Y Una ahí buena. una capacidad en matemáticas. Ok. ¿Ya? Y después vienen los biólogos, los físicos, disculpa si me olvido de alguna otra carrera, los químicos, perdón, que son los que van a ser usuarios de esa inteligencia artificial para nuevos químicos, nuevos estudios en tejidos, personalización de medicamentos, y ya sería la biología molecular, que es otra carrera, ¿ya? Ya no es la biología de antes, que era otra cosa, ahora es la biología molecular. Es decir, ya se está estudiando a nivel de molécula, ¿no? Que es el mínimo conformable por las células, ¿no? Entonces estudias eso y ya te pueden personalizar medicamentos. Entonces necesitamos ese nivel, empezar como lo hizo Suecia o los países, o Dinamarca si quieres, o Finlandia, los escandinavos en general, empezaron hace 50 años, pero tenemos la gran ventaja. La década del 50, 60 aproximadamente, ¿no? Ah, pero tenemos la gran ventaja. Te voy a dar un ejemplo. Y después de la guerra, después de haber sido devastados por la guerra, ¿no? Noruega, en este caso, ¿no? Pero te voy a dar un ejemplo. Japón estuvo cerrado 200 o 300 años. Nadie podía salir de Japón ni entrar, salvo pena de ser crucificado. Es decir, durante 300 años estuvieron aislados del mundo en un sistema feudal. En 1851 viene el Comodoro Perry y como los Estados Unidos necesitaban puertos donde abastecer a sus balleneros, la grasa de la ballena era lo que engrasaba el mundo en esa época, obligaron bajo amenaza a afirmar que abrían Japón. En 1852 regresó el Comodoro Perry y ya firmó en la bahía de Edo, puso los acorazados norteamericanos, que hoy son conocidos como buques negros porque echaban humo negro, y Japón se abrió, fíjate, te estoy hablando de 1852. Toma nota. Era un país feudal, totalmente, ¿eh? En 1905, 1852 a 1905, la Armada Imperial Japonesa hunde a la Armada Imperial Rusa en las aguas del Pacífico. ¿Qué te parece eso? Me parece increíble, Jorge, lo que desgraciadamente todavía la inteligencia artificial no logra es extender el tiempo y nosotros hemos concebido este programa para 1 hora. No digo la palabra consumiendo, porque eso sería una grosería frente a tus conocimientos, sino utilizando el tiempo para aterrizar, como dije, porque la vocación del programa de disrupción que comienza hoy contigo, jueves 9 de febrero de 2023, es utilizar los conocimientos para afrontar los problemas nacionales. O sea, la vocación de disrupción es aterrizar los conocimientos para abordar soluciones. En la estructura del programa teníamos pensado, y voy a, como director del programa, llevarlo hasta el final, pensado quedarme con 3 o 4 minutos para yo hacer comentarios finales, pero quiero que estos sean compartidos porque evidentemente tú los vas a transmitir mejor. Nos quedan exactamente 2 minutos aproximadamente. Si pudieras
en 2 minutos dar un mensaje general, que es lo que queda de esta primera edición de Disrupción, en donde me has empequeñecido en buena hora, por cierto, para la audiencia y para el país, los sectores salud, los sectores de energía, los problemas en general que tiene el país, pudiéramos abordarlos desde estas impresionantes revelaciones para el grueso público que nos has hecho en el programa. 2 minutos para cerrar, tras lo cual yo te voy a despedir, le voy a agradecer a la audiencia que comente que existe Disrupción, que este programa ha sido fantástico a mi juicio, que nos ha sacado, a mí particularmente, de la época de hielo, de forma que en las tandas subsiguientes, porque se cuelga en YouTube, pueda ser visto y que lo recomienden para ser visto. Adelante, Jorge, por favor. Sí, en cuanto a energía, ítem 1, ítem 2. Ítem 1, las grandes centrales hidroeléctricas sobre el río Marañón, cuyo decreto en 2011 ya está firmado, porque ya están estudiadas, y que producirían 19, producirían 7.9 y pico gigawatt, y la de Pongo de Manseriche 8.5 gigawatt. Teniendo en cuenta que el Perú consume 4.5 gigawatt, esto sería fabuloso. Y en cuanto al lacerante problema del frío en 350 poblados, pues ponerles mini turbinas que produzcan electricidad para protegerlos del frío extremo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, esperar de 3 a 5 años que hayan estas 20 nuevas vacunas. Esperemos que entre ellas está la del cáncer de próstata y cáncer de mama, que los hombres y mujeres tememos tanto. Esperemos que en 5 años estén listas. Y la segunda era, si queremos ser como los países escandinavos, darle un fuerte ímpetu a lo que sería las ciencias exactas. Y con esto me estoy refiriendo a un gran nivel de matemáticas en nuestros niños o adolescentes que están terminando, y obviamente la gente universitaria. ¿Sí? Muchas gracias, Jorge. Sí, muchas gracias, Jorge. Debo cortar, el tiempo es límite. Esto ha sido Disrupción en la primera edición con Jorge Muro, nuestro doctor en física, experto en Harvard, en finanzas, en negocios, con libros publicados, y que esperamos sea lo máximo aprovechado el programa, y retornamos con ustedes el próximo jueves, que sería el jueves 16 de febrero del 2023, con una gran entrevista también, en este caso con un extranjero. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.